Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Acá continuando con la clase de cuidados neurológicos de enfermería en terapia intensiva pediátrica. Les habla el doctor Antonio Zúcati Bielma. Hoy vamos a hablar propiamente cuáles son los cuidados que debe tener la enfermera en la unidad de cuidado intensivo pediátrica o en la UCIP. Previo a los cuidados de enfermería, pues hablaremos un poco sobre el monitoreo neurológico con los estudios diagnósticos. Uno de los primeros estudios que realmente se pide son las radiografías de cráneo y columna. Esto va a depender del motivo o la causa por el cual se hospitaliza el niño o se decide su ingreso a la unidad de cuidado intensivo pediátrica. Otro de los estudios tenemos tomografía computarizada en casos de para evaluar tejido cerebral, en caso de enfermedad cerebrovascular, traumatismo encefalocraniano, hemorragia, tumores, angiografía cerebral en caso de hemorragia, un estudio que casi no se utiliza actualmente, la mielografía, el estudio de flujo sanguíneo cerebral, la electroencefalografía, potenciales evocados de tallo, los auditivos y la pulsión lumbar. Estos son los principales estudios diagnósticos para evaluar o monitorear el sistema nervioso. La alteración de la perfusión tisular al tejido cerebral relacionada con el aumento de la presión intracraneal, los cuidados de enfermería generalmente son mantener la tensión arterial dentro de los valores normales mediante la administración de expansores del plasma, vasopresores o antihipertensivos prescritos en el tratamiento médico. Debe haber un control de tensión arterial seriado, generalmente cada hora, cada media hora, cada 2 horas, dependiendo del estado del paciente. Por eso es importante que la enfermera esté atenta a todos estos cambios. En el caso de los niños, debe tener la tabla de percentiles de acuerdo a la edad para valorar si esta tensión arterial está dentro de los valores normales o dentro de los percentiles. Otro es valorar los datos de aumento de presión intracraniana y enclavamiento cerebral. La enfermera debe evaluar si hay signos de hipertensión endocraniana, vómito en proyectil, el signo de Cushing, valorar pupilas. La presión intracraneal debe mantenerse en valores por debajo de 20 milímetros de mercurio. Esto también va a depender de la unidad de cuidado intensivo pediátrica, de qué edad tiene el niño. Si esta unidad de cuidado intensivo pediátrica es de tipo neonatal, pues los valores deben ser por debajo generalmente de 10 milímetros de mercurio. Esto depende de la edad. La enfermera debe implementar medidas para disminuir la presión intracraniana, como elevación de la cabecera de la cama entre 30 y 45 grados para facilitar el retorno venoso, mantener cabeza y cuello en posición neutra, evitar la flexión extrema de la cadera, drenaje de líquidos cefalorraquídeos si existe una ventriculostomía, y ayudar al paciente en su movilización en cama para evitar giros bruscos y maniobras de Valsalva. Otra de las medidas que debe mantener la enfermera para evitar el aumento de la presión intracraneana es mantener las vías aéreas permeables y una ventilación adecuada con apoyo de oxígeno para prevenir la hipoxemia y la hipercapnia, que esto puede traer problemas al flujo sanguíneo cerebral, puede llevar a acidosis, tanto metabólica como respiratoria. Deben movilizar haber drenaje de gleras, aspirado de tubo, mantener la cifra de gasometría arterial con presión arterial de oxígeno mayor de 80, presión arterial de CO2 entre 25 y 35 y un pH entre 7,35 y 7,45. Debe evitar las aspiraciones de secreciones más allá de 10 segundos. Debe hiperoxigenar e hiperventilar antes y después de aspirar. Planificar los cuidados y actividades en relación con la respuesta de la presión intracraniana a las medidas instaladas, permitiendo que el paciente repose un tiempo pertinente entre una actividad y la otra. No debe haber un exceso de sobrecuidado porque esto también trae muchos problemas. Entonces, estas medidas deben ser tomadas en cuenta por la enfermera antes.
La enfermera debe mantener la normotermia con medidas de control físico de hipotermia e hipertermia, no llegar a los extremos. La hipertermia aumenta el consumo metabólico, la hipotermia en algunos casos he visto que hay mayor ventaja, sin embargo, debe seguir las normas que le indique o las órdenes que le indique el adjunto del área de la unidad de cuidado intensivo pediátrica. Debe vigilar y controlar las convulsiones en colaboración médica con medidas profilácticas y anticonvulsivantes en caso de que sea necesario. Debe administrar los medicamentos sedantes, barbitúricos y relajantes musculares para disminuir el metabolismo cerebral de acuerdo a las indicaciones del médico y la valoración previa del Glasgow. Recuerde que para valorar Glasgow no debe estar sedado ni relajado previamente, aproximadamente entre 1 a 2 horas. Asesorar al paciente si es posible por su estado de conciencia y a los miembros de su familia. Esto, sobre todo, el niño es a los miembros de la familia, y si el paciente está en cuidado intensivo, que la mayoría de los casos está ventilado inconsciente, pero sin embargo hay casos donde el paciente no ameritó ventilación y no está inconsciente, se le debe explicar para que tenga tranquilidad. De mantener una atmósfera tranquila y evitar temas de conversación que generen estrés en ambos, tanto en el paciente. Patrón respiratorio ineficaz, relacionado con el nivel de conciencia alterado, proceso patológico intracraneal y desequilibrio metabólico. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería en estos casos? Vigilar el estado de los pulmones mediante la ocultación cuidadosa de todos los campos, asegurarse de que el tubo esté bien colocado, que no se haya desviado hacia ninguno de los bronquios, mantener los parámetros de la ventilación mecánica si la tiene, según las indicaciones del médico. Debe realizar la aspiración de secreciones por razones necesarias, observando las precauciones de protección y poca estimulación descritas anteriormente, lo que hablamos en la lámina anterior. Se debe estar pendiente de la gasometría arterial, la cual debe estar dentro de los límites aceptables para el paciente. Administrar los fármacos prescritos para mantener el soporte ventilatorio adecuado y valorar y registrar el estado neurológico en búsqueda de cambio de deterioro. Hipotermia, relacionada con la exposición a un ambiente frío, traumatismo o lesión hipotalámica. Dijimos anteriormente en las láminas anteriores que la enfermera debe vigilar por medio de la temperatura, el estado del paciente, de su temperatura, y los cuidados de enfermería consisten en vigilar permanentemente la temperatura corporal central, vigilar la circulación periférica, vigilando los pulsos, el llenado capilar, implementar medidas físicas de calentamiento arropando al paciente utilizando sábana térmica, mantener la habitación a temperatura adecuada para el paciente. Generalmente debe ser un ambiente externo ni muy cálido ni muy frío, porque esto aumenta el consumo metabólico. En caso de hipotermia extrema, se debe seguir las indicaciones médicas para el recalentamiento a base de infusiones intravenosas calientes según la disreflexia, relacionada con una respuesta autónoma excesiva por lesión medular a nivel cervical o torácico alto. Esto cuando el paciente está con problemas de traumatismo raquimedular. Los cuidados de enfermería es colocar un monitor cardíaco y evaluar datos de bradicardia. Debe siempre vigilar y evaluar los signos vitales, en especial la tensión arterial, ante el riesgo importante de datos de hipertensión. Recuerde que esto puede producir más daño. Colocar la cabecera de la cama en posición erecta para facilitar el retorno venoso cerebral y disminuir así la tensión arterial. Suprimir las medidas compresivas o vendajes abdominales para facilitar el retorno venoso al resto del organismo. E investigar la causa probable de la disreflexia, pues retención urinaria excesiva, la impactación fecal en el recto, y administrar el tratamiento y valorar su efecto, vigilar estrechamente los datos de tensión arterial, pulso, signos y síntomas objetivos y subjetivos del estado neurológico. En cuanto al dolor relacionado con la transmisión o percepción de impulsos cutáneos, viscerales, musculares o isquémicos,
Los cuidados de enfermería en presencia de dolor debe valorar la intensidad y características del dolor, apoyándose en algunas de las escalas que existen para tal fin. La enfermera debe modificar las variables que intensifican el dolor en el paciente, como posición, muy atado a la cama, sobrecalentamiento de las mantas, cualquier medida que evite que el paciente presente dolor. Proporcionar analgésico u opiáceo indicados por el médico, comprobar la eficacia de los fármacos administrados para el control del dolor, detectando la dosis adecuada para el óptimo alivio. Y por último, aplicar medidas para incrementar el bienestar del paciente a base de señales técnicas de relajación, masaje, baño caliente y posiciones antiálgicas si no existe contraindicación. Todo esto dependiendo si el paciente está consciente o inconsciente. En cuanto al riesgo de infección relacionado con la inserción de líneas intravenosas, dispositivos terapéuticos y de vigilancia, así como de heridas quirúrgicas y traumáticas, los cuidados de enfermería consisten en reducir al mínimo los riesgos de infección con la limpieza, con antisépticos y desinfectantes, utilizar técnicas asépticas para la instalación y manipulación de las vías intravenosas, dispositivos de tratamiento y vigilancia, heridas quirúrgicas y traumáticas del paciente. Al igual, debe realizar el cambio de líneas y sondas de acuerdo a las normas de control de infecciones del hospital. Recuerden que cada hospital tiene sus normas para controlar lo que son las infecciones intrahospitalarias. Mantener la vigilancia sobre los cultivos de secreciones, material drenado y muestras de catéteres que se envían al laboratorio sin indicaciones sanitarias. Y debe también tener una comunicación con el médico, retirar o cambiar de sitio de inserción las sondas y los catéteres en el tiempo estipulado para su permanencia. Debe haber una comunicación continua entre el médico y la enfermera para poder llevar todas estas medidas a un buen cumplimiento. El monitoreo neurológico también consiste en iniciar desde su ingreso terapia y rehabilitación con comunicación continua con la fisiatra, seguir las órdenes y los consejos que da la misma para la estimulación temprana del niño, disminuir el daño ocasionado según la afección neurológica y preparar al paciente para su egreso de la UCIP, Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica, y fomentar la importancia de la rehabilitación en el paciente. Recordar que el paciente pediátrico, a diferencia del adulto, es muy importante porque mientras más precoz se inicie su estimulación y rehabilitación, mejor será su pronóstico. Bueno, mis queridos amigos, hasta acá todo lo relacionado con los cuidados intensivos de enfermería. En la vigilancia del estado neurológico del paciente. Espero que le haya agradado. Cualquier pregunta pueden dejarlo en la caja o abajo en la caja. Recuerde darle like y compartir el video y suscribirse al canal. Y si tienen algún otro tema que ustedes puedan sugerir que pueda trabajar, pues con mucho gusto lo tomaré en cuenta para producir en posteriores videos. Que estén muy bien, hasta luego.